Hoy les voy a hablar de algunos cuidados básicos que debemos tener con nuestras rosas enanas. La número 1 son las macetas. Resulta y pasa que cuando compramos nuestras rosas enanas no las venden en unas macetas así como esta. Cuando las tenemos en el lugar o digamos si las colocamos mucho tiempo al sol directo, digamos de las mañanas o de las tardes, estas empiezan a quemar en las raíces desde la parte de abajo y esto hace que las rosas no nos prosperen. ¿Qué hago yo? Yo lo primero que hago es colocarlas en una maceta de barro, así como esta, pero no tan pequeña. ¿Por qué les digo esto? Porque estas rosas necesitan de bastante hidratación, pero no encharcadas. Cuando las empecé a cultivar, al comienzo perdí 2 plantas porque las tuve en la maceta pequeñita, una venía en la bolsa y la otra venía en una maceta normal, en la maceta negra que la conseguimos siempre. Resulta que a nosotros nos parece muy, digamos, muy llamativo cuando las traemos en esas macetas pequeñas porque no ocupan mucho espacio y esto hace que ella se vea muy bonita y la podamos acomodar en nuestro jardín. Pues les comparto que como a estas rosas les encanta la humedad, pero no estar encharcadas, simplemente las vamos a cambiar de maceta un poquito más grande y a medida que ustedes vayan viendo que la planta va prosperando, digamos cada año y medio, la van trasladando de maceta. ¿Para qué? Para que esta planta no se nos vaya a morir por resequedad. Resulta que cuando estas plantas las traemos a casa, ellas vienen todas bonitas y cuando las empezamos a regar, entonces nos da esa pereza o le colocamos el plato y las hojas empiezan a poner como si fuera papel. Esta es una manera de darnos cuenta que la planta se nos está deshidratando. Número 2 es el sol o la iluminación. Resulta que como tenemos la convicción de tener nuestros rosales a pleno sol del día, en partes del suelo directo, con muchas radiaciones, estas rosas enanas a ellas les gusta el sol pero muy poco. Digamos las podemos tener en sol parcial, sombra parcial, digamos en las mañanas o en las tardes. ¿Por qué les digo esto? Porque como ellas son tan diminutas, cuando las tengamos al suelo directo las debemos proteger, digamos con árboles un poquito más grandes las podemos utilizar como deporte rastrero para que estas nos vayan cubriendo estos espacios. Además que nos regalan flores casi todo el año. Por eso es importante que si las tienes en interiores vas a notar que con un sitio bastante iluminado o sol filtrado, estas van a permanecer con muchas flores. El número 3 es el riego. Resulta que tenemos la costumbre de empezar a atomizar nuestras rosas cuando les empieza a hacer falta el riego, como les comentaba con la problemática de la maceta, es que empezamos a atomizarlas de esta manera. Cuando nos damos cuenta están llenas de cochinilla, no sabemos regar las rosas de manera correcta y la manera correcta es como colocarlas entre un balde. Si las tienes en macetas súper gigantes, simplemente vas a empezar a regar el sustrato. Digamos las tienes así, empiezas a regar solamente el sustrato de manera uniforme por todas partes de la maceta. Ahora, si las tienes al suelo directo, también lo vas a hacer solamente al sustrato. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pensamos que como las hojas son las que están secas, empezamos a atomizarle las hojas y lo que hacemos es que cuando salga el sol o por la humedad empiezan a aparecer estos ácaros, ese mosquito pegajoso y esto hace que no prosperen nuestras rosas y las debemos regar de manera correcta tal como se los explico. La número 4 es la poda. Resulta que cuando empezamos a tener las rosas con muchas floraciones se les empiezan a secar las hojas y hay un tiempo donde ellas ya no tienen más flores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una podadora o una tijera totalmente desinfectada y las vamos a cortar más o menos a 10 centímetros o a 15 centímetros, digamos a esta altura. ¿Qué va a pasar con todos esos tallos o todas esas hojas que están secas? Vamos a empezar a retirarlas de manera manual o como tengas acostumbrado a arrancarle las hojitas o a cortar las hojitas y los tallos secos. ¿Qué pasa con la poda? Esta es muy importante y aquí les quiero recalcar un poquito, es porque cada vez que tú cortas, digamos el tallo, se hace la poda drástica, lo vas a hacer arriba de una yema. ¿Qué pasa allí? Cuando la cortas de esta manera, ella empieza a tener más ramificaciones, así como lo he hecho con esta. Digamos, esta eran 2 palitos y empecé cuando termina la floración a cortarle con poda drástica y aquí tiene una cantidad de botones. Esta es una forma de hacer que ella empiece a tener más botones de floración. Por ejemplo, acá tiene más o menos 8 botones en esta sola planta y es una planta diminuta. Lo que sucede es que le he hecho la poda drástica arriba de la yema y esto hace que ella tenga muchas ramificaciones y adicionalmente esta empieza a tener
más flores. La número 5 son las plagas. Resulta que estas rosas empiezan a sufrir como de un polvito aquí en la parte de arriba, y esto hace que a veces les empiece a chupar o a comerse el alimento de nuestras rosas, y estas empiezan a tener los tallos como amarillos. Cuando ya tenemos estos tallos amarillos empezamos a decir no, esas rosas ya no nos gustan, entonces las vamos a cortar. Resulta que simplemente vamos a coger alcohol al 70% y empezamos a aplicar en nuestras hojas de esta manera. Ahora, si las tienes al sol directo, digamos de las tardes o de las mañanas, y es imposible pasarlas o resguardarlas para que el alcohol no las vaya a quemar, simplemente vas a hacer una mezcla de agua jabonosa, las jabonas, luego las juagas y le quitas todo este jabón, y luego sí vas a esperar que les dé el sol. Si ya no puedes hacer este remedio en casa, entonces simplemente vas a usar un fungicida en las horas de la tarde cuando el sol ya se haya ido, y esto nos ayuda mucho con las plagas. Ahora hay otra problemática que tienen estas rosas, es que cuando van empezando a salir las flores, entonces estas empiezan a tener unas cochinillas, como unas pegajosas, como ese piojito entre el tallo y la hoja, pero en la parte de abajo. Vas a atomizar también con alcohol al 70% en las horas de la tarde cuando el sol ya se haya ido, de esta manera, y esto hace que estos piojitos se mueran rápidamente, ya que el alcohol es un plaguicida o un insecticida prácticamente que usamos en todas nuestras plantas de manera confiable. Simplemente no debemos exponerlas al sol para que no se nos vayan a quemar. La número 6 es el abono. ¿Qué debemos hacer con nuestras plantas cuando empiezan a florecer o simplemente les hacemos la poda drástica? Resulta que estas plantas les necesitan de mucho abono orgánico, ya sea compost o humus. Digamos, el que más se consigue en el mercado es el abono humus. El compost lo tenemos que preparar en casa, aunque en algunas ciudades se consigue también el compost. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestras rosas en un recipiente así como este o en una maceta, pero a veces decimos no, pero no le cabe el abono por este lado o no tiene espacio. Vamos a sacar el sustrato de esta manera, lo colocamos hacia la parte de adelante o hacia el espacio que ustedes quieran, de esta manera. Cogen el abono o el compost y empiezan a colocarle de manera uniforme, así como lo estoy haciendo, por todas partes de la maceta. ¿Cada cuánto? Lo van a hacer cada mes, cada 2 meses, o cuando empiecen a podar la planta le van a colocar este abono. Ahora, si de pronto dices no, yo no necesito. Si de pronto dices, no, yo no acostumbro a ponerle este abono porque no me gusta o porque no lo tengo, entonces vas a comprar fertilizantes, o también lo puedes hacer con la cáscara de papa, cáscara de plátano. Puedes hacer infusiones y le puedes empezar a colocar por todas partes. Acá, por ejemplo, yo acostumbro a colocarle la mayoría de los meses, le pongo compost, una buena cantidad, y al otro mes le pongo humus de lombriz, o también me estoy ayudando en los riegos. Cuando le voy haciendo los riegos, le voy colocando té de plátano, té de papa, o también algunas cascaritas de huevo alrededor, que esto nos ayuda como pesticida y no permite que de pronto algunas plagas nos las vayan a atacar, por ejemplo las babosas, a veces también las hormigas. Esto también nos ayuda muchísimo para tener un cultivo exitoso en casa y con bastantes flores.